No es Visión Nacional, pero es importante entrevistarle, sobre todo porque él está trabajando en la metodología, trabaja en México Elige, está chameando muy duro para obtener estos datos tan importantes que son ya referencia en medios nacionales y sobre todo los resultados que se dan en México Elige, pues se depositan para SDP Noticias, pero tenemos la fortuna de que pues es nuestro colaborador y nos echa la mano con los datos. Sergio Zaragoza, qué gusto saludarte en nueva cuenta, ¿cómo estás? Bien, gracias. Sergio, traen por ahí en las manos un ejercicio de percepción sobre los gobernadores, bueno, entre otros ejercicios sin duda, pero el que está interesante que arrojó México Elige es que 7 gobernadores del Partido de Acción Nacional y 3 del PRI encabezan el top 10 de los mandatarios mejor evaluados en su gobierno, según esta encuesta que realizaron en Facebook, ¿no? Realizada por México Elige para SDP Noticias. Así es, Michelle. Este es un ejercicio que venimos haciendo mes con mes desde el año pasado, desde agosto del año pasado, donde evaluamos cada mes en las 32 entidades federativas cómo es que califican los ciudadanos de esa entidad federativa a sus gobernantes, a sus gobernadores. Hacemos dos preguntas muy sencillas. Una es qué calificación le das y la segunda es si apruebas o no apruebas su gobierno o su mandato. En este caso, en este mes, fueron 12.152 mexicanos entrevistados, de los cuales más o menos en promedio fueron 380 personas por cada uno de los estados, y siendo muy bien así como tú lo dices, en el top 10 de los 32 gobernadores aparecen 7 panistas y 3 priistas. Destacando entre los priistas lo que es el Rolando Zapata, el gobernador de Yucatán, que ya está por salir, está en prácticamente su sexto año de gobierno, donde también nos indica que es uno de los gobernadores que se ha logrado mantener mes con mes en este top 10, siempre ha aparecido en buenos lugares, siempre ha estado figurando. También está la gobernadora Claudia Pavlovich en quinto lugar, en quinto en lo que es evaluación y en sexto en lo que es aprobación entre los gobernantes en este top 10, y el gobernador priista de Hidalgo, Omar Fayad. También hay muchas situaciones aquí que se han venido presentando mes con mes, como algunos gobernadores de recién electos, como el de Durango, o en este caso el de Nayarit, entran a la tabla y no han salido de ella porque todavía traen lo que se llama el bono democrático, no siendo el caso de Rolando Zapata, que ya tiene 6 años en el poder y ha logrado mantenerse en el ánimo de sus ciudadanos. Sergio, entonces, en el caso de Sonora, quinto en evaluación la gobernadora Claudia Pavlovich y sexto en aprobación, ¿cómo obtienen estos datos? ¿Ante qué tipo de preguntas? Son dos preguntas básicas que se hacen en una evaluación ya muy, digamos, muy abierta. Son alrededor de 380 personas que se les preguntó qué calificación le daban a la gobernadora, y segundo, del 1 al 100, ¿no? Y segundo es si aprobaban o no el gobierno de Claudia Pavlovich. Esa es la misma pregunta que se le hace a todas las personas en todos los estados, y se evalúan estado por estado, dando los resultados que tenemos aquí. Hay estados, por supuesto, que tienen mayor población, hay otros que tienen menor población, pero el promedio de preguntas está estratificado y está estadísticamente y aleatoriamente hecho como para que nos dé un resultado significativo. Podemos ver, como dices tú, algunos hay un bono que traen de por medio y que les está obviamente dando más puntos en el tema de la percepción, pero siempre pues se puede apreciar, como lo mencionamos, pues son 7 los gobernadores del PAN y 3 del PRI. ¿Qué está pasando con los gobernadores del PRI, Sergio? Bueno, digo, primero que nada, te puedo decir, son 6 gobernadores dentro de los 10, que son gobernadores que han recién entrado o que tienen 1 o 2 años de gobierno, lo cual, digo, es mucho de la cuestión del bono democrático, y el desgaste en gobierno es menos todavía. ¿Qué pasa con los gobernadores del PRI? Bueno, el PRI en sí es un partido que sufre un desgaste, primero que nada porque es el partido que está gobernando a nivel federal. Prácticamente todos los problemas del país pues se le pegan al partido que está en gobierno, y este mismo desgaste se refleja también en las calificaciones, en las aprobaciones de los gobiernos estatales, por más esfuerzo que hagan muchas veces los gobernantes por hacer una buena gestión o estar presente con la gente y estar de alguna forma gestionando los recursos y gestionando apoyos para todos los ciudadanos.
El PAN es un partido que en cierta forma no tiene ahorita el desgaste del poder a nivel de federación, y en los estados donde sale bien evaluado, como es por ejemplo Querétaro, como es Guanajuato, que son estados prácticamente conurbados a la Ciudad de México, donde está teniendo un despunte muy grande la cuestión de la inversión, de la descentralización del mismo la Ciudad de México, con mucha gente yendo a vivir a esos estados, pues la evaluación es un poco más favorable o es más favorable. Te diré que no es mucha la diferencia en cuanto a calificaciones de aprobación, pero a nivel nacional, si nos podemos ver las medias o el promedio, por ejemplo, tenemos que en cuestión de aprobación, pues la media nacional es del 41% de calificación, y la calificación promedio a nivel nacional de los gobernadores es 32. Entonces, si aplicáramos una curva como lo hacían en algunas escuelas, como maestro barco, como decían, donde la peor calificación, la mejor calificación sube a 10 y los restos los van subiendo, pues tenemos que realmente los gobernadores que están arriba de la media pues están muy bien evaluados a nivel nacional. Sergio, en el tema, por ejemplo, de la evaluación, ¿qué respuestas obtuvieron en específico? ¿Qué preguntas realizaron a los encuestados? Como te comento, son 2 preguntas nada más. Ajá. En la evaluación. Hay una evaluación que se hace en algunos estados más profunda, donde se preguntan a más personas. Ajá. Y se preguntan sobre todos los aspectos de gobierno, el ánimo social y todo eso. Pues son evaluaciones que hace México Elige específicamente para evaluación interna de los mismos gobernantes. ¿En el caso de Sonora se hizo algo distinto? En el caso de Sonora es de nuevo, te explico la metodología. Sí. La evaluación de México Elige de los gobernadores deriva de la evaluación de la encuesta nacional que hacemos para candidatos presidenciales. Entonces, salen prácticamente 3 subproductos. Tres productos. Uno es la encuesta nacional de cómo van los presidenciales. Segundo producto, que es el que lo publicamos una semana después de la publicación de la encuesta, es cómo evalúan en esos estados a sus gobernantes. Y son 2 preguntas nada más. No podemos hacer más por el mismo espacio muestral y por la situación de las preguntas que se plantean también con respecto a la situación política. Las 2 preguntas son, ¿cómo calificas a tu gobernador del 1 al 100? Y la segunda es, ¿cómo apruebas o no apruebas el gobierno de tu estado? O sea, ¿cómo se está ejerciendo el gobierno en tu estado? Esas son las 2 preguntas que se hacen básicamente. Y es lo que nos da los 2 resultados, que es el top 10, top 10 de evaluación en gobernadores y el top 10 de calificación de gobernadores. Sergio, imagino que, es que lo hacen constantemente, pero hay algo, ¿se puede comparar este top 10 con algunos otros resultados de encuesta el año pasado o un periodo similar? Por ejemplo, para medir el movimiento que tuvo la gobernadora del estado de Sonora, la o otro que se está gobernadora se ha mantenido dentro del puesto. Llegó a estar en el segundo puesto a nivel nacional, de nuevo la cuestión de bonos democráticos, sí, ¿no? Claro. Cuando recién entra su gobierno, y se ha mantenido entre el sexto y el segundo puesto, y no ha salido de ese rango, y siempre se ha mantenido entre los 10 gobernadores mejor evaluados y mejor calificados del país. Los 10 gobernantes han sido muy constantes. No ha habido mucho movimiento en el top 10. Donde sí ha habido mucho movimiento es en los más bajos, en los del fondo, ¿no? Que a veces Graco está hasta abajo, y luego está el gobernador de Chiapas, y luego sigue Graco, y es Roberto Sandoval de Nayarit. Entonces, ahí sí ha habido mucho movimiento en los últimos de los 32, pero en los primeros 10 el movimiento ha sido realmente poco. Por ejemplo, sorprende que el gobernador del Mazo no tenga el bono democrático y no aparezca entre los 10, cuando Erubiel Ávila se mantuvo siempre dentro del top 10, por ejemplo. Del Mazo no viene con ese bono democrático, pero también sorprende cómo la salida y el cambio de un gobierno en Nayarit, que fue del PRI al PAN, hoy le da un bono democrático muy alto al gobernador Antonio Echavarría, y Echavarría se está en segundo lugar y en tercero o cuarto en evaluación entre gobernadores. Entonces, ahí vemos mucho el ánimo de la gente, como cuando hay un cambio democrático en un estado de alternancia de un partido a otro, le dan el voto de confianza a su gobernante y lo siguen evaluando bien, aún así no haya habido una gestión
larga todavía dentro de su gobierno. Una pregunta, ¿cuándo se vuelven a arrojar resultados sobre los gobernadores, Sergio? ¿Con qué tanto tiempo? Esto lo estamos haciendo es mes con mes. Y como tú preguntas, ¿hay otro resultado donde se pueda comparar? En este caso no, porque es un ejercicio mensual que no lo hace ninguna otra casa encuestadora en todos los estados de una manera masiva y de una manera que sea equitativa y en el mismo lapso de tiempo. La tecnología que usamos nosotros nos permite hacer esta evaluación mes con mes e ir viendo cómo están evaluados los gobernadores de todos los estados. Hay un artículo muy interesante, si me permite claro, hacer la acotación, que sacó Federico Arriola, pero lo sacó más que nada ligando este top 10 de gobernadores con los apoyos posibles que puedan dar estos gobernantes a los candidatos del PRI o a los candidatos en este caso del Frente Ciudadano, lo cual es muy interesante porque sí cuenta mucho el apoyo moral y el apoyo económico que van a dar los estados a los gobernadores de los estados a los candidatos presidenciales, porque así es como se construyen de alguna forma las candidaturas. Y hablaba mucho de los apoyos que podía tener MID, de los gobernadores panistas que no están conformes cómo le están dando el apoyo, cómo están manejando el partido en este momento, el Partido Acción Nacional, y hablaba, por ejemplo, el caso de Francisco García, de Tamaulipas, cómo se iría con MID, Martín Orozco, cómo se iría con el PAN, y así estaba haciendo los check and balances, como dicen los norteamericanos, los balances de poder, de cómo se iban ajustando estas cosas, de qué precandidato del PRI tenía apoyo de qué gobernadores panistas, y qué precandidato del PAN tenía apoyo de qué gobernadores panistas, y así te va dando un panorama de cómo se está moviendo el poder en México. Acabas de decir algo muy importante, sin duda, Sergio, es el balance que le va a significar esto a José Antonio Meade, bien planteado, porque quedó muy bien con los panistas, y al parecer pues ya no lo ven tan mal los priistas, ¿no? Sobre todo aquellos que peleaban en la reciente Asamblea Nacional el tema de los candados para favorecerle, por así decirlo, indirectamente a él mismo, ¿no? Pero también, o sea, ha habido también había un balance y eso creo que lo van a sacar un artículo próximamente uno de los colaboradores de México Elige, de cómo ha mandado el presidente a placear a estos precandidatos a los informes de gobierno de los estados. Por ejemplo, José Mid estuvo en el informe de Baja California Sur, que es un gobernador panista, y que tiene ascendencia hacia este gobernador, haciendo mucho los enlaces con cada uno de sus precandidatos. Narro ha sido uno de los precandidatos más placeados y que más ha estado en informes de gobierno. Estuvo en el de Oaxaca, estuvo en el de Chiapas. Entonces, este balance también va a ser muy interesante ese estudio, a ver cómo sale, de a dónde han enviado a los representantes del gobierno federal, a qué informes de gobierno han estado presentes, para ver ahí también cómo está el balance del poder. Bien, Sergio Zaragoza, entonces consultamos estos datos a través de SDP Noticias México Elige. ¿En qué otras vías podemos...? Básicamente se difunden a través del portal de SDP Noticias, ahí están los resultados disponibles, también están en lo que es la fanpage de México Elige. Bien, te agradecemos mucho, Sergio Zaragoza, de verdad, este apoyo por la información. A ti, Michelle, y es un gusto. Un abrazo muy fuerte. Sergio Zaragoza, estratega electoral y digital, al aire con nosotros para hablar de esto.